pues hace la número 41. Esto empezó en el año 1981, donde algunos, pues fijaos, tenemos 5 añitos, o sea que tela marinera. Y con el entusiasmo y la fuerza de compañeros que tenemos aquí, que ya muchos conocéis también, pues bueno, echaron a rodar este colectivo y que creo que salvando el año de la pandemia siempre se ha realizado la escuela de verano. El colectivo de Escuela Abierta es un colectivo de renovación pedagógica, que bueno, estamos en el ámbito de aquí en Madrid, en el ámbito de Getafe, pero en general en la zona sur, y bueno, pues es una fuente de conocimiento, de reivindicación, de muchas cosas, ¿no? Para algunos jóvenes maestros que veo aquí, algunos que se están iniciando en esta apasionante vocación, ¿no? de ser maestro, pues algunos, lo poquito que sabemos lo hemos aprendido precisamente en estos ámbitos, en estos foros, como es el de Escuela Abierta, más que en la universidad. Ya no solo los que venimos de ámbitos que no tienen nada que ver con la docencia, pero incluso compañeros que se han tenido contacto o han estudiado temas de magisterio o de pedagogía, pues hay cosas que realmente las han aprendido aquí, en este colectivo, pues estando cerca de compañeros y compañeras como estos que comentaba, que con su empuje pues han hecho que permanezca y que perviva y que sea un referente, sobre todo, por ejemplo, aquí en Getafe, ¿no? Pues gente como, tengo que hacer una mención a Julio, que él sabe que no quiere, pero bueno, pero Julio debería no estar aquí, pero bueno, Julio es Escuela Abierta, es muchas cosas y sabemos que ahora está pasando un pequeño momento, un pequeño bachecillo, pero aquí lo tenemos y ya solamente con su presencia pues ya nos ilumina y nos da brillo a todos. Nada, no me quiero enrollar mucho más, ¿vale? Como digo, no somos un colectivo de renovación y que, bueno, pues un colectivo abierto, ¿vale? De compartir experiencias, ¿vale? Que está abierto, por supuesto, a muchos de vosotros y vosotras, y cualquier información que queráis, y ya sabéis, aparte de los medios de la página web, otros medios más convencionales, pues oye, precisamente esos espacios aquí para poder recabar más información o charlar con cualquiera de nosotros, para poder colaborar, participar, o lo que vosotros sintáis o necesitéis. Bien. Bueno, cuesta mucho sacar las escuelas de verano, la verdad. ¿Qué os voy a contar? Yo creo que muchos sois también del ámbito de la docencia. Cada vez la cosa está más complicada. Ya sé que parece que nos estamos todavía quejando, pero es así. Los inicios de curso son cada vez más, pues sí, ahora mismo lo estamos viviendo, cada vez más caóticos, cada vez estamos más empantanos en burocracia, y menos mal que tenemos estos pequeños espacios, porque es que ya no están existiendo ni en los centros casi. ¿Vale? Ni en los centros casi tenemos esos pequeños espacios para por lo menos compartir, conocernos, intercambiar impresiones, enriquecernos, y menos mal. Por eso, pese al esfuerzo que nos supone, aquí estamos otra vez para daros este espacio también, que sobre todo para vosotros y nosotros. Bueno, yo voy a dar el paso ya a la mesa, ¿vale? Hoy vamos a tener una ponencia que nos va a acompañar Consuelo Vélez. Va a hacer la presentación más exhaustiva, más detallada la compañera Carmela. Yo lo que voy a dar es el paso a Ángeles García, que es nuestra concejala de Educación aquí en Getafe, ¿vale? Que le agradezco una vez más que nos esté aquí acompañando, ¿vale? Que suele venir siempre todos los años, siempre que puede, que yo creo que ha sido, pues siempre yo me he acercado por aquí. Y nada, agradecerlo y te doy la palabra. Un placer poder compartir este ratito con vosotros, y sobre todo me encanta ver que veo caras nuevas, ¿no? Que no somos los de siempre, lo que significa que hay una renovación, que la educación sigue tirando de un modo u otro a pesar de todos los obstáculos que tenemos. Por tanto, de verdad, muchísimas felicidades por este trabajo que hacéis, por el esfuerzo y por la lucha por una educación pública de calidad para todos y todas. Yo no me voy a enrollar mucho porque tenemos aquí a la ponente, pero venimos a hablar de retos que son siempre evidentes, ¿no? Pero este principio de curso creo que a todos y a todas nos traen un poco de cabeza. Hablamos de la sociedad, sobre todo después de la pandemia. Yo no sé si vosotros y vosotras lo habéis observado, pero sí que hay una queja continua sobre que se están perdiendo los movimientos asociativos, la participación en la escuela, las AMPAs
lo hablábamos ayer, cada vez tienen menos, en general, no todas, menos interés por lo que son los proyectos y la educación en sí. Se están convirtiendo muchas de ellas en gestoras de extraescolares. Otro reto que tenemos es la digitalización, el individualismo, ¿no? En definitiva, esa lucha por algo que es de todas y todas, por lo social, como es la educación. En los centros estamos viendo que es un reto y además a la vez es, lo hablábamos, un contenido ideológico, una manera de barrer hacia otro tipo de educación, en dejar cada vez más desabastecida, por decirlo de alguna manera, la educación pública, y es algo contra lo que tenemos que luchar. Es un reto demostrar que la educación pública es la que es para todos y todas, que es lo que nos va a igualar, que es lo que da equidad, que es el ascensor social, porque cada vez estamos comprando, estamos, bueno, digo en un tú categórico, el tema de, no, es que yo veo que la concertada funciona mejor, porque es lo que nos están poniendo sobre la mesa, ¿no? Y sí que es importante, y es un reto, y es una apuesta, y yo os invito a todos y a todas, que aquí no me cabe ninguna duda que lo hacéis, a seguir defendiendo esa educación pública como reto, como objetivo y como fin, ¿no? Y además, en este momento también es un reto, y lo vemos, creo que lo veis también vosotros, que las familias cada vez exigen más a la escuela y exigen más al docente o la docente. El docente tiene que ser amigo, tiene que ser psicóloga, educadora, pedagogo, enfermero, en definitiva. Tenemos que dar respuesta a todo esto, y yo no sé, seguro que se va a ver estos días, bueno, hoy y mañana en esta jornada, pero sí que tenemos que dar una respuesta, seguir apostando por lo público y ver de qué manera podemos afrontar estos retos, ¿no? Y por eso digo que aquí se verá, y seguramente sacaremos unas conclusiones que nos servirán para seguir trabajando y para seguir trasladando a la comunidad educativa el trabajo que de aquí salga. Así que no me enrollo más, que la ponente es ella. Os paso con Carmina, que va a presentar a Consuelo, y de verdad muchísimas gracias, y todos juntos a por ello, no nos quedamos. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero disculpar a Alejandro Tiana, que como sabéis figuraba en el cartel, pero un imperativo de última hora le ha impedido estar con nosotros hoy aquí, y bueno, esa es la razón por la que tenemos hoy con nosotros a Consuelo Velar de Vergara. Alejandro me ha insistido mucho en que le disculpemos, pero bueno, era imposible. Son estas cosas que pasan, que a ninguno nos gustaría que no pasase, pero que no pasan. Por tanto, pues las disculpas en su nombre, y espero que lo comprendáis. Nos acompaña Consuelo Velar de Medrano. Sí. He dicho de Vergara, no sé por qué. Bueno, de Medrano, sí, lo pone aquí, pero me había equivocado. Bueno, Chelo. Para nosotros es Chelo. Para nosotros es Chelo, y durante la sesión que vamos a tener con ella, que luego le haremos preguntas y cuantas más mejor, porque nos responderá estupendamente, pues la podemos tratar de tú y de Chelo, porque es Chelo. Chelo, bueno, pues empezó de maestra en un cole, y empezó de maestra como empezamos muchos, bueno, pues trabajando antes de aprobar las oposiciones. 2 años después aprobó las oposiciones y por supuesto que siguió de maestra, pero aparte de la docencia como maestra en distintos niveles educativos, pues tiene mucha más experiencia en la gestión, tanto en la gestión institucional de gobierno como en la gestión de colectivos y demás. Es doctora por la Universidad Complutense
y en estos momentos ella es catedrática de métodos de educación, de investigación y diagnóstico en educación. De investigación y diagnóstico en educación, es que está claro. Bueno, está muy bien que una mujer tengamos que además sea catedrática y que esto nos ayude a todas las demás, os ayude a empoderarnos y seguiremos quejándonos de que en la universidad hay pocas catedráticas, pero que, bueno, que cada vez haya más. Ha sido directora general en el Ministerio de Educación y ha participado en la construcción de las dos leyes para nosotros fundamentales, la LOE y la LOMLOE. De esto nos hablará luego un poco. A mí me parece que lo más importante de Txelo es que, ella ha sido y es una maestra comprometida con la educación. No es aquella persona que trabaja en educación porque es una profesión, lo hace bien, cobra su salario y ya está. No, es que su vida está comprometida en torno a la educación y está comprometida, yo diría, que fundamentalmente y sobre todo con la educación pública y además dentro de la educación pública con aquellos que necesitan más del apoyo de la institución llamada escuela, ¿no? Por tanto, creo que es un valor añadido porque en esta escuela año tras año tocamos distintos temas, pero siempre nuestro objetivo es la educación pública y dentro de la educación pública aquellos que más nos necesitan, ¿no? Pues, bien, tiene muchas publicaciones, has trabajado muchísimo, porque veo aquí que tiene 64 artículos, 11 libros y 12 capítulos de libros. Bueno, es decir, ha escrito mucho, lo cual está muy bien, porque creo que uno de los problemas que tenemos muchas y muchos de nosotros es que escribimos poco. Precisamente está hoy aquí para ayudarnos a reflexionar sobre aquellos retos que se plantean hoy en la educación. Nosotros le hemos pedido que sobre todo nos plantee preguntas, que nos haga reflexionar sobre lo que ella ya ha reflexionado, ¿no? Entonces, esperamos que entre todos construir esta tarde lo mejor que podamos de esta situación, de qué retos tiene la educación hoy, cómo los afrontamos y qué instrumentos tenemos para afrontarlos. Y bueno, sin más, pues darle las gracias, porque además esto ha sido un atraco, no podemos venir Alejandro, pues hemos tenido que atracarla a ella. Muchas gracias, Txelo, y bueno, tienes la palabra. Muchas gracias a Carmina, que es todo un referente para nosotros, para mí desde luego, dentro del movimiento de renovación pedagógica general y madrileño en particular. Es un referente para todos nosotros, una luchadora desde dentro de la escuela, con esa esperanza y esa confianza en que la educación transforma las vidas de las personas y transforma la sociedad y con ese amor a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que es imprescindible en cualquier educado y sin el cual pues yo creo que es que no puedes discurrir por esta carrera profesional con un nivel de satisfacción suficiente, ¿no? Pero también muchas gracias al colectivo, a pesar de que sé que os defrauda un poco que no está aquí Alejandro Tiana, lo sé y lo comprendo perfectamente, pero bueno, espero que como he trabajado con él desde que dejé la escuela como maestra, fui en comisión de servicios al entonces Centro de Investigación
y documentación educativa, el CIDE, donde investigábamos y evaluábamos tanto y reflexionábamos tanto con los profesores, con las profesoras y los maestros y maestras, y yo aprendí muchísimo y después continué trabajando con él en distintos sitios como vicerrectora de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es, como sabéis, la mayor universidad en términos de estudiantes. Tenemos más de 250.000 estudiantes en todo el país, que tiene una misión institucional de equidad y de facilitar el acceso a la universidad a colectivos que no lo tendrían sin nuestra universidad, y que cada vez se parece en todo, en la juventud de sus estudiantes y desde luego en la metodología de las presenciales, que ya tienen aulas virtuales, cursos a distancia. O sea que, y después en el Ministerio de Educación, donde quiero mencionar expresamente a Julio Rollero, porque en la época de la LOE pues trabajamos juntos. Alejandro me encargó que como yo estaba trabajando en colectivos de barrio y en organizaciones de formación de jóvenes en riesgo de exclusión, pues a ver si podíamos, de la mano de los padres de las UFIs, de las unidades de formación, que en aquel momento mejoraban los programas de garantía social. Julio era director de una de ellas y un impulsor nato, junto con Manolo Bellón, otra de las personas próximas. Diseñamos los programas de cualificación profesional inicial, los PCPIs, que supusieron en aquel momento un salto y que ahí siguen pues, con toda su inspiración, ¿verdad? Es una formación de un poco más nivel, recursos y ambición que la mínima, como su propio nombre indicaba, garantía social, ¿no? Bueno, en fin, hay montones de compañeros aquí, de compañeras que me gusta mucho ver hoy, compartir con todos. Agradezco a la concejala, desde luego, que esté, porque sin el municipio no, la escuela, ¿verdad? Pues está coja. Bueno, el título de la ponencia es ambicioso, el de los años. Análisis de los problemas de la sociedad actual y su incidencia en la educación y en la formación, me diría yo, ¿verdad? Pues en la escuela en general. Pues evidentemente es muy ambicioso, porque podríamos caracterizar la sociedad actual, si antes de entrar en un análisis más pormenorizado, pues como la sociedad de la economía y de la sociedad y la economía del conocimiento. Hemos pasado de sociedad y economía de la información, sociedad y economía del conocimiento y por lo tanto del aprendizaje, y eso tiene muchas ventajas, pero tiene ciertamente riesgos para aquellos que tienen de partida ciertas desventajas, sean socioeconómicas, culturales, geográficas. Podemos hablar del medio rural o de barrios periféricos, es decir, del territorio en definitiva, del acceso desde la primera infancia al conocimiento, a las competencias transversales que hoy hacen falta para poder aprender, cualificarse, seguir aprendiendo y tener una vida personal, familiar, satisfactoria, lo cual implica muchísimas cosas. Y por lo tanto esta sociedad y economía del conocimiento, claro, hay una afirmación de Castells, que ha sido recientemente el ministro de Educación, fue uno de los padres de la teoría de la sociedad del aprendizaje. Una de las cosas que más me impactó leyendo una de sus obras era que afirmaba que esta sociedad puede prescindir perfectamente de la gente sin educación y sin formación, porque no la necesita, a diferencia de la sociedad postindustrial, en la que todavía había empleos no cualificados pero necesarios
donde trabajaban muchos millones de personas. En este momento esta sociedad puede prescindir porque no los necesita. Esos empleos han ido desapareciendo, bueno, han desaparecido prácticamente. Podemos imaginarnos, qué sé yo, qué deciros, a las personas que, los mozos de estación, que llevaban las maletas a los viajeros, todos los trabajos no cualificados en la construcción y en muchísimos campos profesionales de los oficios que se aprendían con el maestro de taller o con el maestro en la ocupación, pero que no daban acceso a una titulación. En este momento eso es un alto riesgo para la vida. Así que yo siempre digo que tenemos el derecho de aprender, pero también la obligación de hacerlo. Y no solo porque sea un derecho, y porque para nosotros es, para cada uno de nosotros y nosotras es la posibilidad de desarrollarnos y de contribuir a la sociedad, sino porque, como se dice en la Carta de Naciones Unidas, o como se definió después en el marco de acción de la CAR, la educación y la formación no son solo un derecho humano, sino también uno de los disfrutes mayores de la vida que un ser humano puede tener, y por lo tanto no se le puede privar de eso. Es decir, que desde muchos puntos de vista la educación es algo que hay que proveer, no es un servicio, es un derecho. Y por lo tanto el enfoque de servicios, donde uno va y contrata o compra la educación que desea, a veces incluso se desea de baja calidad, no muy exigente, se puede comprar, pues eso tiene enormes implicaciones para la educación, para la escuela pública, democrática, laica y de calidad, enormes implicaciones. Y claro, si ese nivel de exigencia es el que ronda sobre las cabecitas de la infancia y de la juventud, pues imaginémonos que ese nivel de exigencia nos exige a los educadores, a los maestros, a los docentes en general, pues, mucha responsabilidad, mucho amor a la profesión y desde luego mucha resiliencia y aprender cosas, competencias, maneras, formas de trabajar, reinventándola para ser eso, más resilientes a todas las dificultades que implica una escuela inclusiva, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que es importantísimo partir de un mensaje de justicia con nuestra propia sociedad, ¿no? Reconocer lo que hemos conseguido. Yo creo que quienes fuisteis pioneros bueno, pues después del fin de la dictadura, en la reconstrucción de un sistema de educación público, pues encontrasteis un sistema educativo, bueno, que ya había avanzado un poco desde los años 70, es de justicia decirlo, una buena ley de educación, la Ley General de Educación de los 70, pero lleno de privaciones, de limitaciones, de exclusiones, de muchas cosas, ¿no? Y en lo que otros países han tardado 2 siglos, el resto de países de Europa, sobre todo los primeros miembros de la Unión Europea, lo que han tardado 3 siglos, 2 siglos, nosotros, 1 siglo, nosotros lo hemos recorrido en 50 años. Y eso no lo podemos olvidar, porque a veces los educadores que nos enfrentamos a una tarea tan apasionante, pero tan difícil, tenemos un discurso un poco pesimista y la sociedad mucho peor. La sociedad, es curioso que las familias, en general la sociedad habla de la escuela como que el sistema educativo va mal, que la educación no tiene calidad, que los maestros y que los docentes no están suficientemente formados, en fin. Todos estos mitos de la educación que tanto nos pesan y nos
lastra, ¿no? Que es una posición política perfectamente diseñada contra la educación como derecho, como bien público, como bien de la humanidad, frente al concepto de meritocracia y de la educación como servicio a gusto de cada uno, desde esa falacia también convertido en mito de que la libertad en la educación es que cada uno elija la educación que quiere, la escuela que quiere, etcétera, como si todo el mundo dispusiera de los mismos grados de libertad. Eso es falso, de toda falsedad, y la mayor injusticia que se puede hacer a las personas en desventaja social. Y ahí la posición política debe ser firme absolutamente, y el compromiso de la escuela y de los educadores, de los gestores y administradores de la educación tenemos que ser muy firmes, porque sabemos perfectamente que hay amplios colectivos sociales que no tienen el criterio formado, ni la red de contactos, ni los recursos económicos para poder elegir la mejor educación o la mejor sanidad, etc. Y es, por lo tanto, una obligación de los poderes públicos proveer de la mejor calidad de educación con la mayor equidad posible, para que cerca de casa los ciudadanos y ciudadanas tengan una escuela de calidad sin tener que conformarse o gastarse un dinero que a lo mejor no tienen. Entonces, hay muchas razones por las cuales lo conseguido hay que defenderlo, ¿no? Porque en todos los indicadores el avance producido en estos 50 años es muy significativo. También en las tasas de alfabetización. Por lo tanto, si los mayores tienen mayor nivel educativo, también lo tendrán sus hijos, sus nietos. Es un círculo virtuoso que nos lleva a pensar que cuando hablamos de políticas públicas de equidad, hay que avanzar simultáneamente en la educación infantil, la primaria, la secundaria obligatoria, posobligatoria, por supuesto la formación profesional, la universitaria, la educación de personas adultas, la educación y formación de personas adultas, y tanto en el sector formal como en el no formal y en el informal, porque todo ello forma la sociedad educativa, la sociedad del conocimiento, y eso es como planteamiento general muy importante, ¿no? Pero también todos esos avances hacen que seamos un sistema educativo respetado y homologado entre los países de la OCDE y la Unión Europea, y Alejandro os lo podría contar mejor, pero yo también le he acompañado y he visto cómo opinan y valoran la situación del sistema educativo español, desde luego mucho mejor que nosotros mismos. Y dentro de esa posición de colectivo militante en defensa de la educación, pues tiene que estar la lucha contra el discurso negativo y los mitos de la educación, ¿no? Que tanto daño nos hacen, especialmente a la escuela pública. Ay, te lo agradezco mucho. Bueno, hemos avanzado mucho, quedamos en que ese es nuestro punto de partida y podemos sentirnos orgullosos de nuestras escuelas y nuestros docentes, orientadores y directores, etc. y directoras. Pero perviven problemas, como no, en todos los países, pero en nuestro caso tienen unas características propias, obviamente, cada país tiene sus circunstancias. A mí, el tema de Finlandia, país que he visitado para conocer su sistema educativo, a veces me molesta un poco, porque claro, es un país pequeño, con muchos recursos, prácticamente cero de inmigración, y
que tiene unas políticas públicas democráticas y un sistema social de derechos desde hace siglos antes que nosotros, ¿no? Entonces, pocos habitantes, claro, cualquier país centralizado absolutamente, cualquier reforma política, cualquier cambio e innovación en la escuela, pues es no solo más fácil, sino que se enfrenta a algunas dificultades menos que nosotros. Esa es la justicia del análisis. Pero también hace algunas cosas que merece la pena mirar para aprender de ellas, ¿no? En cualquier caso, vosotras y vosotros sabéis como yo, y los datos que voy a compartir es simplemente para refrescarnos un poco, y incluso algunos que son más fresquitos. Yo siempre digo que se puede preparar una conferencia con 50% de congelado y 50% de fresco, o con la mayor parte del contenido fresco. Bueno, pues, entonces, la encuesta pública, la EPA, del segundo semestre del año, arroja datos bien interesantes que he traído para compartir. Y desde luego tienen que ver con los problemas de equidad, de inclusión, que son conceptos complementarios, de convivencia democrática positiva, de empleo decente y de igualdad de género. Y como decíamos, pues en esta materia, esta sociedad en la que vivimos del conocimiento nos plantea retos muy importantes. Sabemos que hay muchos alumnos todavía y alumnas en zonas de vulnerabilidad, en riesgo, no solo por lo que traen de casa, lo que traen como personitas desde que nacen o desde antes de nacer, sino muy a menudo y en un elevadísimo porcentaje, ¿verdad?, por las barreras que pone el entorno desde que vienen a la vida, tanto en la familia, barreras que tiene su propia familia, como las que le pone la escuela, las que le pone el sistema productivo, etc., ¿no? Entonces, bueno, eliminar todas las barreras no es posible. Hay barreras que son legítimas incluso, pero hay barreras que no son legítimas y que para lograr una educación de equidad pues es necesario remover, ¿no? Y son barreras para el aprendizaje y la participación, que esto es otro elemento de la escuela pública democrática de primer orden, y que sin participación la escuela inclusiva es casi imposible, porque la participación, la coordinación, la colaboración son las palancas de la inclusión, cuando implica a todos los actores, ¿no? Lo sabéis de sobra y habéis tenido buenos maestros y un colectivo que en ese sentido os arropa. Vamos a ver algunos datos sobre abandono temprano, por ejemplo, que ha subido desde el año 20, obviamente la pandemia no nos ha ayudado en nada. De hecho, yo creo que apenas nos estamos recuperando emocionalmente, y el cansancio intelectual y social que nos produjo, la institución escolar muy especialmente, todos los factores. Pero fijaos que aunque hemos subido de media nacional en los 3 últimos años del 13,3 a casi el 14, estamos más cerca del 14 que otra cosa, la Comunidad de Madrid supera la media nacional, y fijaos, el crecimiento del abandono temprano de la Comunidad de Madrid en estos últimos 3 años explica el 50% de la media del abandono nacional. De ese tamaño la caída, ahora os enseño un gráfico.
porque aunque Melilla tuviera en el año 20 un 22% de abandono temprano, lo ha ido reduciendo en estos años. Y así otras comunidades como Canarias, etc. Hay un dato que me importa mucho, porque claro, el abandono temprano como porcentaje de la población de 24 años sin título de enseñanza post-obligatoria, si no lo desagregamos, pues nos queda ahí una edad desde los 16 a los 24 que no sabemos muy bien qué edad tienen los que han abandonado. Bueno, los que no tienen título de educación postsecundaria obligatoria y no están estudiando, no se están formando. Fijaros, de ese porcentaje, con título de eso, el 8,5%, pero sin título de eso, el 5,5%. Esos son muchos miles de chavales y chavales, muchos, sin título de eso. Aunque parezcan pocos comparados con cifras anteriores, todavía aquí tenemos el efecto de los TEMAR, el efecto de que terminado el confinamiento en Madrid se quitaron los desdobles, los refuerzos, en fin, todos los apoyos habidos y por haber, subieron otra vez las ratios, con lo cual, claro, no podemos esperar que haciendo esas cosas no pase nada, pasa. Entonces, seguimos con un montón de niños y niñas sin el título de la ESO, que ya habrán repetido un montón de veces que no tienen 15 años, tendrán a lo mejor 18, 19, en alto riesgo de exclusión en la sociedad de conocimiento. Y esperemos que no venga una burbuja inmobiliaria y entonces, la creación de una burbuja, entonces les contraten en el sector de la construcción masivamente y produzca la bolsa de desempleo estagnado, es decir, difícilmente reducible que hay en este momento de personas de 45 años aproximadamente que no tienen la cualificación necesaria y que no encuentran empleo desde hace años. ¿Por qué? Porque salieron del sistema de formación tempranamente al mercado laboral no cualificado y eso es un riesgo que se paga con la vida. Bueno, tenemos insuficiente continuación en los estudios, en la formación. No digo necesariamente en la escuela. Obviamente me estoy refiriendo al acceso insuficiente a la FP de grado medio, por ejemplo. Hay quien defiende que tendríamos que ir hacia una escolarización obligatoria hasta los 18 años. Bueno, sin entrar entendiendo las razones de quienes lo defienden, yo sería más partidaria, o sea, eso nos crearía ciertos problemas, porque claro, la edad obligatoria sería a los 18, la edad para empezar a trabajar es a los 16, ese decalaje hace inviable retener la formación. Si creéis que no sería mejor continuar con las políticas que reconocen a las empresas con una retribución, el que den tiempo para la formación a quienes no tienen la titulación de ESO y de FP básica, FP1 antes, pero extendiéndolo a la FP de grado medio y superior y desde luego a aquellos que tienen la situación de desventaja, crear un sistema de becas, o ya podemos llamarlas de otra manera, pero para compensar el coste-oportunidad de seguir formándose en FP de grado medio y superior cuando hay una necesidad de ingreso personal y familiar que no te permite hacerlo si no tienes una ayuda, una beca. Pero en todo caso, esto no es algo que esté encima de la mesa suficientemente y debe estar, o sea, debe estar. Hay que recuperar
toda esa población sin título de ESO o con título de ESO pero sin cualificación. Alta tasa de repetición, bueno, ya sabéis, o sea, somos el país de la OCDE, pues de los países de la OCDE con más tasa de repetición, que es una medida carísima para un país, carísima y completamente ineficiente. Sabemos que hay alumnado que ha superado PISA y que sin embargo había repetido y repitió posteriormente y tuvo buenas calificaciones en ciencias, en lectura y en matemáticas en la prueba de PISA. Es decir, hay ahí cosas que no se pueden comparar. Fijaros, comparando la evolución del abandono temprano, que es lo que os quería decir antes, que es un fenómeno gravísimo en la sociedad de conocimiento. Si veis, no sé si veis la diferencia, la línea de Madrid es la de abajo, la verdecita, la línea de España es la de arriba. Veis cómo desde 2009 a 2022 Madrid empieza a repuntar a partir del año 20, de una manera extraordinaria, de manera que está lastrando los datos del país, pero eso importa menos que la cantidad de jóvenes y de adolescentes que están fuera de la escuela. Aquí vemos la comparación por años y con cifras más claras por comunidades, que como os decía, fijaos en Melilla, que es la quinta fila por arriba, pues claro, empieza con 22,8 en el 20, luego lo reduce, sube un poquito, pero claro, es que Melilla ya contábamos con un abandono muy potente. Pero Madrid ha pasado del 10 al 14,4. Es que seamos conscientes de lo que esto significa para la juventud de nuestra comunidad. Segregación escolar, otro problema que tenemos. Segregación escolar que se mide de acuerdo con algunos indicadores, que es muy interesante ver lo que significa. A mí por lo menos siempre cuando los veo en los informes de los países o de las comunidades, me ayuda mucho a ello. Tenemos cifras superiores a la media de la Unión Europea. Estamos en el puesto 6º de 27 países, especialmente peores en algunas comunidades, por ejemplo Madrid, además, Canarias, Cataluña, Asturias. Y una cosa que también os pregunto, si la habéis observado, hay un fenómeno de segregación por arriba, podríamos llamar por arriba, o de elitización, una línea, una red de centros que escolarizan a las élites económicas, incluso económicas y culturales y políticas, de todo signo político, pero vamos a no meternos en jardines, pero bueno, es decir, donde los centros, no las familias, eligen a los estudiantes, eligen por lo tanto su entorno familiar, de manera que se cree una élite donde los compañeros y compañeras de pupitre formen parte del capital social que la familia deja a sus hijos. Esto lo queremos todos para nuestros hijos, pero lo que queremos es una escuela de élite como país. Y lo que querríamos es una sociedad que, como en Francia, por lo menos hasta hace poco, cada vez que se tocaba el fútbol, los liceos, Francia se echaba a la calle. La escuela pública, laica, la República Francesa es un tesoro nacional, un orgullo nacional, mucho más orgullo nacional que en otros países más modernos que sacan pecho porque tienen, caso de Finlandia, fundamentalmente es un país con un
un departamento de marketing de venta de marca Finlandia potentísimo. Pero entonces hay una segregación elitista donde se reúnen una selección de hijos y de hijas de determinadas familias, y hay una segregación muy por abajo, ¿verdad?, donde en función de los criterios de la comunidad autónoma, a pesar de que en esto la LOMLOE ha puesto coto, pero sin embargo todavía sabemos que cuando en vez de zonas hay zona única, es muy difícil que funcionen los criterios de equidad y de lucha contra la segregación, que es el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, la segregación y la elitización arrancan desde infantil. En el caso de la línea de élite, desde infantil; en el caso de la segregación socioeconómica a la baja, desde la primaria. Bueno, índices. Fijaros, el índice de aislamiento, para que seguramente lo conocéis, pero bueno, yo creo que es importante pensar en segregación en estos términos. El índice de aislamiento es la probabilidad de que un estudiante de unas determinadas características esté matriculado en un centro en los que se matriculan estudiantes de características distintas. ¿Me explico? Es decir, que haya heterogeneidad, que no todos sean de clase alta, ni todos sean niñas, ni todos sean niños, ni todos sean discapacitados. Es decir, que haya heterogeneidad, inclusión. Claro, la probabilidad 1 es máxima heterogeneidad, la 0, pues, segregación máxima. España tiene un rango de 0,16. Bajísimo. Pero, o sea, es muy baja la probabilidad de que seas escolarizado en un centro con mucha heterogeneidad. Pero está muy próximo a la media de la OCDE. Claro, los países de la OCDE, pues sabéis la composición de la OCDE, ¿no? Desde países de desarrollo, con un desarrollo muy incipiente, hasta los países más desarrollados del mundo. Con lo cual, pero además en los países más desarrollados del mundo hay un nivel de segregación, pero vamos, elevadísimo. Luego está el índice social, económico y cultural de la OCDE también, en el que se entiende que el alumno socioeconómicamente desfavorecido es el que está por debajo del primer cuartil, el índice del ISEC, el índice que os acabo de decir, de su país. El valor para España es de menos 0,12, frente al menos 0,03 del promedio de la OCDE. Es decir, que hay mucho alumnado en ese cuartil, económicamente desfavorecido. Y luego está el índice de Borard, por el que vemos que en España el 50% del alumnado desfavorecido por razones socioeconómicas se concentra en el 9% de los centros públicos, fundamentalmente, y concertados, comprometidos, lo que llamábamos antes, hablábamos con la concejala, la concertada pobre, ¿no? El índice de Borard en España es del 0,31, que según Save the Children es muy alto, porque de promedio. Bueno, así que mientras que la segregación escolar socioeconómica se va reduciendo a colocarse más o menos en el nivel de la OCDE, en Madrid, pues sin embargo sigue aumentando, ha aumentado más del 9% de la que ya era en los 3 últimos años. Aquí tenéis un gráfico, como le dejo a Carmina la presentación, le dejo al colectivo la presentación, pues la pueden compartir y así tenéis posibilidades de... Por eso la he hecho un poquito extensita, o sea, no he hecho titulares grandes porque si no os falta el audio y entonces pues a lo mejor os suscitaba más dudas, ¿no? Como veis, la segregación pues es alta.
Claro, el tema de la concertada, no quiero dejar de decir, desde el pensamiento crítico, que el mayor porcentaje de concertada está en el País Vasco, seguido de Cataluña, seguido de Madrid. Probablemente uno de los mitos heredados es que el independentismo es progresista. El independentismo puede ser progresista o reaccionario máximamente, como bien sabemos. Pero en cualquier caso, esa idea de que la concertada está en cualquier territorio menos en los de mayor PIB, que son País Vasco, Cataluña y Madrid, pues solo se cumple, o sea, no se cumple en los tres casos, pero por razones iguales pero diferentes, es decir, por razones políticas de distinta naturaleza. En el caso de Madrid, no hace falta que os explique, es una posición ideológica de falta de confianza en la escuela pública y de entender que la educación es un servicio, más que un derecho, que la meritocracia, o sea, que el esfuerzo, es como lo de la libertad, el esfuerzo y la libertad, con esa idea que tienen algunos, pues claro, es que se creen que es que no vamos a contestar a eso. ¿Te parece mal el esfuerzo? Pues hombre, si vas a hacer el esfuerzo todo, pues te estás equivocando, ¿no? O ¿te parece mal la libertad? No, pero claro, si crees que todos tenemos la misma libertad. Entonces, es un discurso tramposo que nos lleva, en fin, a disparar, ¿no? Pero es que en el caso de Cataluña y del País Vasco era sustituir una escuela pública castellano parlante en su gran mayoría y desde luego por rotación y concurso de méritos, ¿no? Como todos los funcionarios públicos docentes, por una escuela concertada en la que se selecciona al profesorado que habla la lengua oficial, catalán o euskera, y que además pues, puede tener unas afinidades. Esto que en algún caso habemos oído hablar en algunos políticos de Madrid de que había que acabar con los equipos psicopedagógicos en el sector de zona y tal, de los tempranos, además, porque eran un nido de rojos. Bueno, pues estas cosas que te quedas impresionado porque efectivamente, bueno, pues las razones políticas son muchas y diversas, pero la cuestión es que cuando uno quiere hacer un sistema educativo a su medida completamente, lo concerta. Lejos de la pluralidad de lo que es la escuela pública, en familias, profesionales y alumnado, diversa, como tiene que ser en la democracia, ¿no? No homogénea, no, como veis, digo otro caso. Entonces, también hay segregación asociada a la discapacidad. Esto, a ver, yo, como os ha dicho Carmina, estuve con Alejandro Tiana los tres, del 19 al 21, como directora general de Evaluación y Cooperación Territorial. Pues, claro, el tema de la inclusión y del cierre de las escuelas de los centros de educación especial, movimiento defendiendo esto y otro movimiento defendiendo lo contrario, pues me tocó escuchar a todas las partes, a todas las familias, y aprendí mucho. Y efectivamente, o sea, además de lo que había aprendido de los investigadores y de otros países, y es que aunque a nosotros hicimos un enorme avance en los 80 y 90 en la integración escolar, entonces Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad nos exige que haya el 100%, que sea la escuela la que proporcione los recursos, las oportunidades de aprender, los profesionales necesarios para que todos y todas puedan estar en la escuela. Esa es la escuela inclusiva absoluta. En todo caso,
hay un grado insoportable de segregación por discapacidad y hay grados que, como la justicia que decía Amartya Sen, hay grados soportables porque esos grados son irreductibles por la propia fuerza de los hechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la discapacidad, todos sabemos que hay una infancia con una pluridiscapacidad muy severa que realmente así tienen que tener más atención de calidad de vida y de atención a su salud y a su calidad de vida en todos los sentidos integral que un tratamiento educativo per se. Y es muy difícil desde la escuela responder con suficientes medios a eso. Pero también la transición desde la segregación que aún existe, y aquí tenéis algunos datos, ¿verdad? Y la UNESCO llama, Naciones Unidas llama segregación no solo a los centros de educación especial, sino a las aulas de educación específica, las aulas TEA, etc., como bien sabéis. Claro, los países que han avanzado más rápido han hecho una transición desde los colegios de educación especial, algunos directamente a las aulas ordinarias y otros a las aulas específicas. Y de las aulas específicas a las aulas ordinarias. Pero es que eso no se puede hacer sin recursos, una memoria económica potente, sin hacer obras en los centros y sin tener profesionales formados, sin tener a los docentes formados y a una comunidad escolar sensibilizada. Porque ¿cuál es el argumento más potente de las familias que están atemorizadas algunas? Cierta razón por sus experiencias en la escuela ordinaria, al bullying que pueden sufrir o han sufrido sus hijos e hijas por su discapacidad, sabemos que no hace falta tener ninguna discapacidad para sufrir bullying en nuestros centros. Es un fenómeno muy preocupante. Por eso la convivencia democrática, inclusiva, la tolerancia, el respeto por los demás, es el core currículo de la escuela pública de calidad y democrática. Es que si no somos capaces de convivir, nos da igual lo que sepamos de los demás. Y eso es un contenido, es una competencia esencial. Que sabemos que hay aprendizajes esenciales e imprescindibles sin los cuales uno no puede vivir como debe vivirse. Y luego hay aprendizajes convenientes, recomendables, pero sin los cuales puedes vivir. Pero es que la competencia social, cívica, desde la primera infancia, ¿eso cómo vamos a vivir? Bueno, ¿cómo vamos a vivir mal? Maltratándonos. Entonces, la escuela del cuidado significa del cuidado. Y hay que transformar escuelas del cuidado. Por eso la LOMLOE pusimos una disposición adicional que nos dábamos 10 años, que ya van corriendo, para hacer esa transformación progresiva del sistema educativo. Hay organizaciones como Inclusión que lo que hacen es pares de centros, una escuela ordinaria, una escuela especial, y hay un aprendizaje de la escuela ordinaria de cómo trabajan los profesionales, qué hacen las otras escuelas, los van aprendiendo, se los van quedando, se van transformando con la ayuda de sus pares en los otros centros, y en un periodo de X años pues son capaces de asumir alumnado con unas discapacidades que este alumnado y sus familias sufran. O sea, porque van a una escuela de los cuidados, del respeto y de las oportunidades para todos. Comunidad de Madrid, tasas de acceso a la FP de grado medio la más baja de toda España, esperanza de vida escolar no universitaria por debajo de la media española, no mucho, pero por debajo. Evolución, fijaros, la línea de arriba es el presupuesto en educación universitaria a conciertos. A ver,
conciertos, esto es Madrid, todo es Madrid. La línea de arriba, Carmen, me parece que tapas el bajón de Madrid, me conviene, pero no sé. Ah, bueno, vale. Yo estaba tan contenta aquí con tu amparo, pero bueno. A ver, esto es Madrid. Lo de arriba es el crecimiento, la evolución del presupuesto del 2009 al 2021 en conciertos, en educación universitaria, la inversión total y la inversión en conciertos. Bueno, vamos a ver súper rápida, pero bueno, por lo menos os voy diciendo lo que tenéis en la presentación. Hay un desajuste en la población en desventaja enorme, especialmente en los centros donde la secundaria está muy lejos de la primaria. La cultura escolar de infantil y primaria es diferente radicalmente a la cultura escolar de la secundaria, especialmente en el caso del bachillerato, pero también en la ESO. Y el salto para el alumnado, para las familias, es muy, muy fuerte, y ahí perdemos a mucha infancia o se produce mucho sufrimiento en esas transiciones. Yo creo que otro de los retos es pensar si no convendría hacer centros integrados desde el punto de vista, claro, en algún momento se pensó que era mejor separarlos porque así la profecía autocumplida se guillotinaba, es decir, un niño que iba con el San Benito de niño revoltoso o niña que no progresa por rezago curricular, cambia de cole y es una oportunidad para hacer otro u otra. Eso está bien, pero vamos, eso no lo tiene que hacer el sistema educativo, a lo mejor lo tiene que hacer la familia o recomendarlo el centro, los orientadores, la inspección. Pero en cambio, el que haya una progresión, al menos desde primaria hasta la secundaria obligatoria, los YESO, es bueno. Y si además tenemos en los ciclos formativos del grado medio, ya eso tira hacia adelante de una manera muy potente. Los cambios de centro suponen problemas. Bueno, eso también supone expectativas desajustadas entre yo quiero ser director de banco, pero no espero terminar la ESO, con lo cual, claro, pues, y la necesidad de mejorar el nivel de los aprendizajes. Por lo tanto, tenemos problemas persistentes en crecimiento de desigualdades, sociedad crecientemente competitiva, extensión social de los mitos de la educación, que tanto el pensamiento conservador, populista, meritocrático, ausencia de un modelo integral de desarrollo profesional docente. La profesión docente en este país es un reto monumental. Luego, si queréis, hablamos de esto. Yo he trabajado mucho recientemente en este tema. Hay un crecimiento de una red paralela privada, elitista, desde educación infantil, que es una agenda estratégica absolutamente programada. Yo os lo digo porque, siendo vicerrectora de estudiantes de la UNED, es por donde pasan todos los estudiantes para llegar a las universidades, especialmente los internacionales, y de ahí se distribuyen en la admisión. Los estudiantes de cualquier país y del nuestro pueden llegar a la universidad privada casi de cualquier manera, ¿no? También hay centros que verdaderamente pues, hacen malabares con las calificaciones. Esto no es una acusación general, sí es una constatación, a pesar de verlo. Bueno, en fin, hay una serie de confluencias aquí que nos crean problemas. Y os dejo aquí una síntesis de lo que me preocupa muchísimo, que también es un reto que le pone la sociedad del conocimiento a la escuela, y que aquí vais a encontrar datos, que es la educación en la sombra, que tiene datos asombrosos que desconocíamos hasta este año pasado, que se empezaron a difundir. Un compañero de trabajo del mismo grupo de investigación, Juan Manuel Moreno Almerilla, sacó un
2 artículos en El País sobre la educación en la sombra, que arrancaba el concepto a principios de este siglo, en el año 2000, y que ha crecido de una manera tan extraordinaria en todo el mundo, especialmente en Asia, pero también en Europa y desde luego en España está creciendo muchísimo, que es el concurso de clases y tutorías privadas, clases particulares, de pago, para recuperar, compensar o enriquecer, destacar, ampliar la educación escolar, preparar deberes, preparar exámenes, proporcionados por particulares o empresas particulares, bien presencialmente o a distancia, fuera del horario escolar y no reguladas, con opacidad fiscal, opacidad en la selección de su profesorado. Por supuesto, pueden emplear el profesorado sin calidad, cosa que jamás el sindicato ni el propio colectivo profesional permitiría en la escuela. Y desde luego en España las agencias españolas todavía no cotizan en Wall Street, las asiáticas sí, pero fijaos que mientras que el gasto público se frenaba radicalmente en la gran recesión de 2006 a 2015 y un poco más, se frenaba el gasto público en educación, crecía el gasto en clases particulares de todos los quintiles sociales. Es decir, ha aumentado en todos los hogares el porcentaje que invierte en educación en la sombra. Además, fijaos que lo más terrible es que mientras que menguaba el gasto en alimentación, calzado, vestido y ocio en las familias del quintil más pobre, subía el gasto en clases particulares. Se lo quitaban de la boca y se lo siguen quitando, porque se considera que el ascensor social no basta a la escuela, tiene que haber un complemento, porque si no su hijo o su hija se rezaga. Y claro, por mucho que el sistema público crece en equidad e invierte, si hay todo ese negocio, porque además cuando hay un negocio sustancial, esto pervierte, porque tiene unos incentivos para las academias y los profesores particulares, profesores del sistema reglado formal que les pagan sustanciosos beneficios en algunos países, y ha habido países que han prohibido las clases particulares porque habían parasitado el sistema público contratándolo en las agencias privadas. En España todavía es simbiótico, no es parasitario, pero claro, lo tenemos que tener muy presente. Y esto está creciendo imparablemente en España. Aquí veis porcentaje de hogares con hijos, ya termino, Carmina, te lo prometo, entre 6 y 18 años con gasto en clases particulares por quintiles de gasto. El de abajo, o sea, en el quintil 5, como veis, está subiendo imparablemente. No sé como los de abajo de color, no sé lo que estáis viendo. Bueno, en cualquier caso, como veis, no es un fenómeno tangencial, es un reto para nuestro sistema de educación público, porque no es que la élite invierta y se gaste en educación porque tiene dinero y tal, no, es que todas las clases sociales están invirtiendo para poder superar los objetivos de la educación o diferenciarse. Y fijaos que hay una conclusión del estudio, que es que esto pasa no necesariamente por la falta de calidad del sistema educativo, sino porque el sistema educativo y el sistema productivo, el mercado laboral, o sea, sino en función del grado de intensidad con el que el sistema educativo y el mercado laboral son competitivos. Aumenta la competitividad del sistema educativo. Exámenes nacionales, EBAU, como están en los centros de secundaria. O sea, las familias, los niños, los profes, desquiciados con un estrés espantoso por la EBAU, porque la tensiona
la ausencia de plazas suficientes de la universidad pública. Es decir, por eso veis cómo es el eslabonamiento de las etapas desde infantil a la universidad en un gobierno democrático y desde luego, como yo, socialista, pues como muchos de nosotros, pues es que te exige pensar en todo a la vez, porque si no, la situación de la universidad te rompe la secundaria, el clima y la calidad. Bueno, pero fijaros aquí, el gasto, la evolución del gasto agregado en los hogares en euros corrientes. Aquí veis que en restaurantes es el amarillo, el gris es en vestidos, la alimentación es el rojo y las clases particulares es el de arriba. Pero en todos los hogares, y es la encuesta de presupuestos familiares y de la encuesta de gasto en educación, la del Ministerio y la del Instituto Nacional de Estadística, que son más de 360.000 encuestas. Conclusión, pues aquí hay mensajes para todos los actores, políticos, profesionales, gestores. Cuidado con esto porque nos puede. Bueno, entonces, tenemos muchos retos curriculares, diversificar las trayectorias, la organización de los centros, la equidad y la inclusión, desde luego, que la investigación nos está señalando con claridad cuáles son los principales factores que han de movilizarse dentro de una escuela inclusiva. En el conjunto del sistema son unos, dentro de la escuela hay algunos que son vitales, una visión compartida, arraigada en valores comunes, etc. Sin transformaciones sistémicas y profundas de la cultura escolar, es difícil que haya una... eso son las creencias, los valores, las concepciones, etcétera, etcétera. Y lo último que deciros es que debemos utilizar las nuevas leyes, se ha hecho un esfuerzo extraordinario, aunque obviamente tienen limitaciones, la LOE, la ley de educación, la reforma de la LOE, la ley de formación profesional, de modernización de la formación profesional, la ley universitaria, que tiene muchos defectos a mi juicio, pero que junto con un decreto que se publicó en el año 21 permitiría que la formación de los maestros, bueno, aquí tenéis también lo que aportan cada una de las leyes. Muchas gracias a todos.